Estados Unidos envía miles de soldados a Medio Oriente en preparación a una guerra contra Irán. El asesinato del general iraní Soleimani es un acto de guerra abierto y descarado por parte de Estados Unidos y provocará una reacción en cadena que incendiará todo Medio Oriente. Irán prepara la venganza. Bases militares y portaaviones de Estados Unidos en grave riesgo de ser atacados y hundidos por parte de las Fuerzas Armadas de Irán. Guerra, en Israel están asustados y realizan reunión de emergencia. Estados Unidos, en un alarde de fuerza, ha enviado a miles de sus soldados y fuerzas de élite, los Navy SEALs, para enfrentar una posible confrontación con Irán. Esto después del asesinato del general iraní Soleimani a manos de fuerzas militares gringas. Atentado en el que se utilizaron drones y misiles teledirigidos contra los vehículos de la caravana donde viajaba el alto mando militar iraní. Posterior a estos hechos se han registrado ataques con misiles a la base aérea estadounidense ubicada en Irak, así como a su embajada en el mismo país. También los principales aliados de Estados Unidos se preparan para la confrontación contra Irán. Tal es el caso de Inglaterra, que ha enviado a 2 submarinos atómicos armados con misiles nucleares a las aguas del mar Mediterráneo con la misión de atacar a Irán en caso de recibir la orden. Pero no olvidemos que en esas aguas también operan los submarinos y buques militares rusos para proteger las bases militares que poseen en Siria. Es más, tampoco olvidemos que ya en el pasado un submarino ruso anuló a un submarino inglés e impidió que éste realizase un ataque contra instalaciones militares de Siria. Pues bien, hoy se puede volver a repetir ese escenario, máxime si consideramos que ya Moscú y Pekín han manifestado su firme apoyo a las autoridades iraníes. Y tampoco olvidemos que ya en el pasado la aviación militar rusa utilizó bases aéreas iraníes para lanzar desde ahí ataques contra los extremistas en Siria. Pues bien, hoy se puede volver a dar esa situación y bombarderos estratégicos rusos trasladarse hasta Irán para desde ahí atacar a las fuerzas navales y terrestres estadounidenses y aliadas en caso de una guerra contra Irán, pues no olvidemos que Irán es un aliado estratégico para Rusia, como también lo es Siria. Asimismo, Londres envía 3 buques militares más al Golfo Pérsico. El ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, ha anunciado que 2 buques de la Armada Británica acompañarán a los barcos comerciales que navegan bajo pabellón británico en el estrecho de Hormuz. He dado instrucciones a los preparativos para que el HMS Montrose y el HMS Defender reprendan las tareas de escolta de transporte marítimo bajo el pabellón rojo, la bandera civil o mercante británica, cita la defensa británica a Wallace en su cuenta de Twitter. El gobierno tomará todas las medidas necesarias para proteger a los barcos y ciudadanos en este momento, indica el ministro. También este sábado, Wallace ha asegurado que Estados Unidos tiene derecho a defenderse contra cualquiera que represente una amenaza para sus ciudadanos. Según el derecho internacional, Estados Unidos tiene derecho a defenderse de aquellos que representan una amenaza inminente para sus ciudadanos, ha manifestado el ministro. No es la primera vez que Londres anuncia el uso de la Armada para el acompañamiento de buques comerciales en el estrecho de Hormuz. A finales de julio, el HMS Montrose recibió la misma orden tras la incautación del petrolero británico Stena Impero por los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Unos días después, se le sumó el destructor HMS Duncan. Guerra inminente entre Irán, Estados Unidos e Israel. Pues bien, como sabrán todos ustedes, el día de ayer el ejército de los Estados Unidos asesinó al máximo jefe militar iraní, es decir, al general Qasem Soleimani. Con esa acción el país norteamericano se pone al borde de la guerra con el país persa. Pero claro, eso es precisamente lo que buscan ya desde hace años los gringos. Una excusa para atacar a Irán y destruirle, pero en esta ocasión los persas no están solos y ya el gobierno ruso y el chino se han puesto de acuerdo para intervenir en el asunto y así proteger a su aliado estratégico, es decir, a Irán. Así es, esta misma mañana los gobiernos de Pekín y Moscú han acordado condenar la agresión estadounidense, así como a movilizar fuerzas militares a la zona para proteger sus intereses así como a sus aliados en la región, aliados como el mismo Irán y, sobre todo, a Siria.
Recordemos que Estados Unidos no ha terminado de abandonar Siria, y muy al contrario de lo que dijera alguna vez Trump, los estadounidenses están volviendo al país levantino para apropiarse de los recursos naturales de ese país, llámese petróleo o llámese gas. Todavía hay muchos que se preguntan si Irán va a contestar esta agresión, pero no olviden que ya en el pasado los iraníes han atacado de forma exitosa y contundente a sus enemigos, situaciones como la presentada hace solo unos meses atrás cuando misiles de crucero atacaron las instalaciones petroleras de Arabia Saudita con una precisión asombrosa. Pues bien, ahora mismo se puede volver a repetir este mismo escenario, pero ahora de manera masiva, atacando instalaciones militares de Estados Unidos, Israel, y de quien más se les ponga enfrente. Irán tiene la capacidad de golpear fuertemente a cualquier enemigo hasta una distancia de 4.000 kilómetros. Esta distancia cubriría todo el territorio europeo, así como todo Medio Oriente, pero sobre todo a las principales bases militares de Estados Unidos en la región, así como en Arabia Saudita e Israel. Irán cuenta con misiles de corto, mediano y largo alcance, y aún de hasta 4.000 kilómetros, pero lo que es todavía más importante, con una precisión asombrosa y letal, tal como ya fuimos testigos en el ataque a la petrolera Saudi Aramco. Y tampoco olvidemos que si bien oficialmente Irán no cuenta con armas atómicas, sí podría fabricar armas atómicas con algún componente no explosivo nuclear, es decir, lo que se conoce como un arma atómica sucia, y aunque su poder destructivo no fuera tan potente, su poder mortal sí que lo sería, pues contaminaría una gran extensión de territorio enfermando a sus habitantes. Pero también, como ya les he mencionado antes, en realidad Irán sí dispone del arma nuclear, y en caso de ser necesario sería utilizada, con lo que la supervivencia misma del Estado de Israel estaría en peligro. No olvidemos que los iraníes acusan a Israel de estar en complicidad con Estados Unidos, y cualquier acción militar de estos sería considerada una agresión israelí también. Así que, en este caso para los persas el asesinato de su general es una responsabilidad compartida entre Estados Unidos e Israel, y en caso de venganza esta estaría dirigida contra ambos. No por nada las autoridades israelíes se reunieron de emergencia luego de saberse de la muerte del militar persa a manos de militares estadounidenses. Este atentado lo realizaron con la ayuda de drones del modelo RQ-9 Reaper, el mismo modelo derribado por Irán hace 3 meses, y misiles dirigidos, no como se dijo en un principio, que se utilizaron misiles soviéticos Katyuska. En este sentido cabe preguntarse cómo obtuvieron los estadounidenses la información de en dónde y en qué momento se iba a encontrar el general iraní. ¿Es que acaso hay traidores entre las filas persas? ¿O fue un error de los iraníes y no cuidaron sus comunicaciones electrónicas y estas fueron interceptadas y descifradas por el enemigo? En lo personal me inclino más por la primera opción. Pero de lo que no cabe duda es de que, efectivamente, el gobierno iraní prepara la venganza, ya sea de manera oficial o a través de sus diferentes agentes de que dispone en la región, agentes como el mismo grupo militar libanés conocido como Hezbollah, o a través de otras facciones armadas en la zona, como las Fuerzas Populares de Irak, las mismas que atacó previamente Estados Unidos y que hoy vuelve a atacar. Estas milicias desempeñaron un rol destacado en la lucha contra los extremistas del Estado Islámico y ahora forman parte integrante de las Fuerzas Armadas de Irak. Por mientras, hace solo unos minutos la base aérea estadounidense de Balad en Irak fue atacada con misiles y, asimismo, la embajada estadounidense en aquel país. Aunque esta acción militar solo es el comienzo, pues no se detendrá ahí y muy posiblemente también comiencen a caer misiles en Tel Aviv, Riad y en las diferentes bases militares yanquis en la región. No olvidemos que los altos cargos militares de Irán han hecho muchas declaraciones en el pasado en el sentido de que esperan con ansias el momento de enfrentarse a las tropas invasoras estadounidenses y de acabar con el Estado judío de Israel. Pues bien, parece que ese momento ha llegado. Una señal inequívoca de que en Irán se vive un ambiente de preguerra es el mismo hecho de que haya sido desplegada en la principal mezquita iraní la bandera roja de la guerra, señal de que se preparan para ello y mensaje a la población civil para que se preparen para una larga campaña militar.
La principal autoridad religiosa de Irán previamente había declarado que la muerte del general Soleimani no iba a quedar impune y que inequívocamente habría una respuesta militar poderosa contra los responsables. En este caso, contra Estados Unidos e Israel. No por nada las autoridades israelíes jamás se habían planteado la posibilidad de acabar con el general persa, pues sabían perfectamente las consecuencias que podría acarrear tal acción, pero al tarado de Donald Trump nadie se lo dijo, a nadie le importó, pero ahora que ven las consecuencias, ahora sí dicen que no quieren la guerra, pero la guerra ya les alcanzó. Curiosamente, esta acción estadounidense se da justo unos días después de que las armadas de Rusia, China e Irán realizasen ejercicios navales conjuntos, ejercicios destinados a mandar un mensaje a Estados Unidos y a sus aliados en el sentido de que están unidos y que actuarán conjuntamente en defensa de cualquiera de ellos. Pues bien, esa situación ya se presentó y ahora las autoridades rusas y chinas se preparan para defender a Irán. Ambos países lanzan un comunicado y advierten a Washington que intervendrán activamente en la situación generada por los mismos norteamericanos. Pero tampoco perdamos de vista el aparato militar, industrial y bancario estadounidense, pues para ellos este inicio de la guerra, y la guerra misma, es lo mejor que les podría haber pasado, pues de esa manera se aseguran la venta de miles de billones de dólares en armamento a los mismos Estados Unidos y a sus aliados. No por nada inmediatamente después de saberse de la muerte del general iraní, las acciones de las principales empresas armamentistas estadounidenses subieron de forma importante en la bolsa de Nueva York. Las que más subieron fueron las de Lockheed Martin, empresa que fabrica los aviones caza furtivos F-35, así como los cazas de cuarta generación F-15, y, asimismo, los misiles de crucero Tomahawk. Tres de las principales armas que utiliza el ejército de los Estados Unidos en sus guerras en el extranjero, aunque esta vez la guerra llegará hasta sus puertas. No olvidemos que hace solo unos meses atrás la armada iraní desplegaba sus barcos de guerra hasta las mismas puertas de Estados Unidos, es decir, al Golfo de México, en una visita oficial a Venezuela. Así que, no dudemos que ahora lo vuelvan a hacer otra vez, pero en esta ocasión por motivos diferentes, es decir, con la intención de atacar territorio estadounidense. Tampoco olvidemos que Irán cuenta con una importante flota de submarinos que ahora mismo pueden estar merodeando las costas norteamericanas en espera de recibir la orden de atacar. Estados Unidos normalmente utiliza las guerras para deshacerse del material bélico obsoleto, anticuado o defectuoso, claro, siempre y cuando se trate de enemigos a modo, es decir, de enemigos pobremente armados y con escasa tecnología militar, pero este no es el caso de Irán, pues este país cuenta con algunos de los sistemas militares más modernos del mundo, sistemas como el mismo sistema antiaéreo ruso S-300 y, asimismo, con los más modernos y sofisticados sistemas antiaéreos de producción nacional Bavar 375. Este sistema es una copia, con licencia, del sistema ruso S-300, aunque también dispone de componentes del sistema más avanzado, es decir, del S-400. Así que lo podríamos considerar un híbrido entre ambos sistemas rusos. Washington utiliza las guerras para reanimar su industria armamentista al deshacerse de las viejas armas para adquirir nuevas y así beneficiar al aparato militar industrial estadounidense, industria que es controlada principalmente por capitales de origen judío. Recordemos que luego de las sanciones de la ONU contra Irán, Rusia se negó a venderles los sistemas S-300, aunque de manera clandestina les facilitó la tecnología, razón por la cual el desarrollo del Bavar 375 fue tan rápido y eficiente. Asimismo, Irán también cuenta con numerosos buques de guerra, tanto de superficie, como submarinos. También, como ya dije, cuenta con un gran arsenal de misiles de alta precisión y largo alcance. También dispone de los cazas estadounidenses F-14 Tomcat. Estos aviones caza son superiores a los F-15 y F-16. Así que en caso de un enfrentamiento aéreo entre estos aviones muy probablemente la balanza se inclinará del lado de Irán.
En la guerra Irán-Irak estos cazas, los F-14 Tomcat iraníes, solo sufrieron una baja, pero en cambio derribaron muchos cazas iraquíes de producción soviética, tales como los MiG-21, MiG-23, Su-7, Su-20, y los franceses Dassault Mirage 5. Aunque cabe aclarar que estos cazas iraquíes derivados eran menos sofisticados y más viejos que los F-14 Tomcat de Irán. Y claro, también dependía del factor humano, es decir, de la pericia del piloto. Cabe aclarar que entonces Irán era un aliado de Estados Unidos y recibía armamento moderno de aquel país, mientras que Irak estaba bajo sanciones internacionales, lo que dificultaba su rearme con equipo moderno, situación que solo cambió al final de la guerra con la adquisición de los cazas MiG-25 Indus y MiG-25 Foxbatch de parte de la URSS, así como con sus correspondientes misiles avanzados aire-aire de guerra aérea. Mientras tanto, el presidente estadounidense ha amenazado a Irán con destruir 54 objetivos clave del país persa con ataques aéreos de precisión, aunque ya todos sabemos cómo son esos ataques de precisión y cómo les ha ido en el pasado, como cuando fallaron miserablemente en sus ataques contra las instalaciones militares sirias. Todos han fracasado y ese volverá a ser el caso si la emprenden ahora contra Irán. No olvidemos que los misiles nuevos, bonitos e inteligentes que lanzara previamente Donald Trump contra Siria han terminado siempre en fracaso total. Y tampoco olvidemos que estos misiles son fabricados por los presos de las cárceles estadounidenses, razón por la cual son tan deficientes los misiles Tomahawk, además de por su misma tecnología obsoleta. Por otro lado, debemos tomar en cuenta las palabras de los principales líderes religiosos de Irán. Ellos dicen que la muerte del general Soleimani es una señal precedente de la inminente aparición del Mesías musulmán, acontecimiento que estará marcado por el choque entre la cultura islámica contra el mundo cristiano occidental. Y es en este contexto que debemos entender el por qué para los iraníes es tan importante este acontecimiento, es decir, el asesinato del militar y líder social iraní. Además, según la creencia chií, la aparición del Mesías tendrá lugar en la mezquita donde precisamente fue izada la bandera roja, símbolo de guerra y del martirio de figuras públicas. En realidad para muchos iraníes la figura del general Soleimani era un tipo de la figura del Mesías. Es decir, este hombre era un precursor del Mesías islámico. Aunque claro, cada rama musulmana tiene su propia interpretación de la figura del Mesías, y no es la misma concepción para chiíes como para suníes, estos últimos liderados por Arabia Saudita. Esto va más allá de la simple muerte de un líder militar y abarca conceptos tan amplios como la misma figura del Mesías, de ahí la importancia de esta situación generada por la acción estúpida del presidente norteamericano. Como nota al caso les contaré que el pasado 26 de diciembre hubo un eclipse lunar que atravesó toda la región de Medio Oriente, pero con epicentro precisamente en el estrecho de Hormuz, es decir, en la región que está entre Irán, Irak, Siria, el Líbano, Israel, Arabia Saudita y Jordania. No olvidemos que en la mitología cristiana y musulmana un eclipse anular suele relacionarse con la guerra precisamente por el color rojizo de la luna en un eclipse anular. Ahora bien, este 10 de enero se presentará un eclipse solar que recorrerá en toda su extensión la misma zona que el eclipse lunar del pasado 26 de diciembre. Esto sin duda será considerado como una señal mística para las tres principales religiones judeo-cristianas del mundo, así como para los musulmanes y, por lo tanto, avivará los temores de una gran guerra en toda la región y, asimismo, justificará, y aún alentará, cualquier acción militar ordenada por las autoridades religiosas de los países en disputa, ya sea en Estados Unidos, Israel, Irán o Arabia Saudita. Hezbollah avisa de ataque inminente. Trump amaga con respuesta en 52 puntos. Las brigadas de Hezbollah en Irak pidieron a los iraquíes alejarse de las bases estadounidenses en su país a partir de la noche del 5 de enero. Mientras el grupo pro-iraní Hezbollah dejó entrever que atacará en breve bases militares de Estados Unidos en Irak, el presidente Donald Trump advirtió que su país tiene identificados 52 puntos iraníes para ser blancos de un ataque.
Las brigadas de Hezbollah en Irak pidieron este sábado a los servicios de seguridad iraquíes alejarse de las bases estadounidenses a una distancia de al menos 1 kilómetro a partir de la noche del 5 de enero. Los líderes de los servicios de seguridad no deberían permitir que sus combatientes sean un escudo humano para los invasores estadounidenses, dijo el comandante de las operaciones especiales de las brigadas de Hezbollah, informó el sitio árabe Rudau. Mediante un comunicado, la organización islámica musulmana con financiamiento iraní, pidió a las fuerzas de seguridad iraquíes cumplir con las reglas de seguridad para sus combatientes. Las brigadas iraquíes de Hezbollah habían prometido anteriormente a las fuerzas estadounidenses que responderían al asesinato de Qasem Soleimani, comandante de las legiones en el exterior de las Guardias Revolucionarias de Irán, y Abu Mahdi al-Muhandis, principal comandante de las milicias de Irak, el cual Estados Unidos llevó a cabo el viernes. En tanto, el presidente Donald Trump advirtió que en caso de ataques contra estadounidenses, responderá con represalias en una lista de 52 puntos, los cuales representan a los 52 estadounidenses que fueron rehenes durante 444 días después de ser capturados en la embajada en Teherán en noviembre de 1979. Según Trump, su ataque contra el comandante Soleimani libró al mundo de un líder terrorista que acababa de matar a un estadounidense e hirió gravemente a muchos otros. Agregó que asesinó a más personas en su vida e incluso recientemente a cientos de manifestantes iraníes. Ya estaba atacando nuestra embajada y preparándose para ataques adicionales en otros lugares. Irán no ha sido más que problemas durante muchos años, indicó. Las hostilidades en Medio Oriente comenzaron desde el 27 de diciembre, cuando fuerzas de Hezbollah atacaron posiciones de Estados Unidos en Irak, lo que motivó un bombardeo coordinado por Estados Unidos contra 5 instalaciones de la agrupación islámica en Irak y Siria. Posteriormente, el 31 de diciembre, manifestantes asaltaron la embajada de Estados Unidos en Bagdad como represalia a los ataques previos, a lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió que enviaría más elementos de la milicia estadounidense para proteger la sede diplomática. Irán despliega aviones de combate F-14 en las fronteras luego de jurar vengar el asesinato del general Soleimani. El líder supremo iraní Ali Khamenei ha prometido una fuerte venganza contra los responsables de matar al comandante Quds, mientras que el presidente Rouhani prometió vengar la muerte de Soleimani. Teherán ha desplegado aviones de combate F-14 en las fronteras del país a raíz del asesinato del general iraní Qasem Soleimani después de que el oficial militar fue asesinado en un ataque aéreo cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, autorizado por el presidente estadounidense Donald Trump, informó la televisión estatal iraní. Temprano en el día, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que las fuerzas estadounidenses en Irak habían matado al mayor general Qasem Soleimani, el comandante de la élite de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que Washington considera una organización terrorista extranjera. Estados Unidos afirmó que Soleimani fue responsable de la muerte de cientos de estadounidenses y también acusó al general de orquestar ataques contra bases de coalición en Irak, motivando el ataque aéreo iraquí como un medio para disuadir futuros planes de ataque iraníes. Tras los informes de la muerte del general, las autoridades de Teherán condenaron enérgicamente a Estados Unidos y se comprometieron a tomar medidas para vengar su muerte.